Muchas gracias, Juan. Ahora le damos la palabra al padre Bustamante. Padre, por favor. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que la invitación me sorprendió en medio de otras actividades. Desde cuando yo llegué acá me sentía como esos chupados que entran a un velorio porque vieron luz. Tú dices, ¿a dónde estoy? Pero bueno, algo fuimos averiguando, no conocíamos. Agradezco mucho la invitación a compartir algunas reflexiones. Y lo otro, también me alegro por el tiempo que nos han otorgado. Hoy le comentaba yo un encuentro de sacerdote que tenía, que yo siendo cura recién ordenado, un sabio viejo curita me dice, mira, cuando los curas predicamos 10 minutos calentamos el corazón de la gente, después de los 10 se comienzan a calentar los asientos de la gente y después de los 20 se recalienta la gente, dice. Entonces yo digo, bueno, cuando me dijeron tiene que hablar 20 minutos, por lo menos la tercera etapa no vamos a llegar, ¿no es cierto? Así que ahí estamos. Bueno. Muy bien. Yo quiero simplemente destacar dos o tres cositas y enmarcarlas en dos expresiones. Una expresión que rescata una conocida, amiga periodista, Silvia Bacher, en un libro que ella ha escrito interesante, Tatuados por los medios se llama, y ella rescata una expresión, un axioma jesuita, que dice que para enseñar latín a Pedro hay que saber latín, pero más hay que saber Pedro, ¿no? Para incluir a Pedro hay que saber Pedro. Plantear cualquier tipo de política, aún en el campo de lo sistémico, sin un reconocimiento de Pedro, comprensión de Pedro, siempre tendrá muchas dificultades para que esta política pueda tener cierto grado de concreción. No digo de éxito, porque la expresión éxito siempre suena como rimbombante, pero dentro de las posibilidades nuestras, ¿no? Entonces digo, por un lado la reflexión va a querer ir en orden a eso. Me parece que no podemos incluir si no hacemos un esfuerzo hondo y profundo de comprender a nuestros muchachos y chicas, de comprender su interioridad, de comprender cómo van construyendo su personalidad, su subjetividad. Esto me parece que es importante, y para eso necesitamos también comprender mucho los contextos, porque la educación no se desenvuelve en el vacío, no siempre opera en contextos concretos, y como dice un amigo, los chicos se parecen más, esto para consuelo de los papás, ¿no? Los chicos se parecen más a la época que a sus padres, digamos, ¿no? Entonces me parece que no puede haber políticas públicas de inclusión si previo no hay un debate serio de comprensión, y no sé si eso lo hemos hecho, ¿no? Sobre todo por el grado de complejidad que tiene esta comprensión. Y acá sí, otra expresión que tiene que ver con una pregunta que le hacen a don Leopoldo Marechal. Cuando le pregunta a un muchacho a Marechal qué hace falta para vivir, y Marechal le responde: un puerto, un navío, un mástil. Para el muchacho que leía un poquito más que el Patorúcito o el Villiquen de la época, lo que Marechal le ha respondido con la Odisea de Homero, ¿no? Aquella gran epopeya, paradigma de la vida, ¿no es cierto? Si nadie educa si no sabe para qué educa, a quién educa. Nadie puede incluir tampoco si no se sabe para qué y a quién, ¿no? Y esto digo que es importante, ¿no? Sobre todo cuando uno
Sí, recordamos la epopeya homérica, ¿no es cierto?, después de la guerra de Troya, que vuelve a su patria Ítaca en el mar, va a su barco, se hace atar al mástil, digo, bueno, ¿no? Entonces digo, puerto, navío y mástil como elementos fundamentales para poder plantear políticas de inclusión, ¿no es cierto? Sentido, horizontes de sentido. Sabemos muy bien que la escuela, tal como nosotros la conocemos, algo quizás en el relato que hizo Juan aquí se fue describiendo, uno puede decir, la escuela es barco de otros mares, ¿no? Que casi pareciera que está naufragando en estos nuevos contextos, y para no naufragar y repensarse a sí misma debe comprender este afuera, para desde la comprensión del afuera poder repensar el adentro, y repensando el adentro poder pensar el servicio, la misión de quien estamos llamados de alguna manera como adultos a ser mástil para los muchachos y chicas, digamos, ¿no? Entonces digo, estas dos cositas, necesidad de comprender a Pedro, de saber Pedro. No se puede saber Pedro si no se comprende en contexto, no se pueden plantear políticas de inclusión sin una importante comprensión de estos contextos y cómo impactan en la interioridad, cómo impactan en la subjetividad. Entonces sí, digo algunas cositas que me pueden parecer importantes para dar algunas notas que digo muy sencillas, ¿no?, sobre escuela. Y también digo sobre mástil, sobre docente, sobre aquellos en quienes de alguna manera recae esta labor de incluir, ¿no? Porque siempre incluye un rostro, nunca incluye una norma. El sistema no incluye, digamos, lo sistémico, digamos, ¿cierto? Las leyes no incluyen, digamos, la norma no incluye, siempre incluye un rostro. Esto, como le decía Martín Descalzo de su mamá, ¿no? Mamá nunca miraba para ver, mamá miraba para abrazar, uno diría para incluir. Y no se incluía solamente con un acuerdo sectorial de que definimos qué es ser mamá, diríamos así, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces digo, por eso me parece también sustancial, importante, ¿no? Yo puedo hacer muchos planteos, ¿no es cierto?, estratégicos, metodológicos, didácticos, normativos, de estructura, de dinámica institucional, pero dice, si voy y no hay nadie, te damos frito. Si no hay un rostro que me espera, ¿no? Entonces digo, estas tres cositas, ¿cómo vamos, chicos? Lo primero, digo, ¿no? Algunas dos o tres notitas que me parecen importantes de época. Siempre se habla de que la época se la define como época de complejidad. Esta complejidad supone decir de alguna manera que la época, utilizar los paradigmas con la que decodificábamos habitualmente la realidad no alcanza. Nos tenemos que reunir para juntos intentar comprender lo que pasa. Antes quizás nos reuníamos para ver cómo respondíamos, ahora me parece que nos tenemos que reunir para comprender lo que pasa, para cruzar miradas. La complejidad supone, yo diría, una multifocalidad de una época donde yo no puedo desechar ningún registro de realidad para intentar comprenderla. Yo pongo un ejemplo muy simple. Yo cuando era cura más joven, hace 40 kilos atrás, porque yo ya mido la distancia no en años sino en kilos. Ahora, yo digo, hace 40 kilos atrás, que no nos veíamos, dice un amigo, hace 30 kilos que no nos veíamos, dice, ¿no? Yo digo, uno dice, yo leía digo, con un lente monofocal, le pegaba al misa. Después resulta que ya no le pegaba, digo, ¿qué me pasó? Y dice, no, dice, usted necesita un bifocal. Ah, dije yo. Casi me maté con ese bifocal, mirando escalones para abajo, uno hasta que lo aprende a usar, ¿no es cierto? Después resulta que no le pegaba ni con el de abajo ni con el de arriba. Digo, ¿y ahora qué me pasó? Entonces dice, no, usted necesita ahora un multifocal. Ah, bueno, dije yo, ¿no? Es el que tengo ahora. Pero digo, ¿qué pasó? Digo, no, dicho ese paso, el multifocal era más caro que ahora chancho con bombones, como dicen en el campo, ¿no? Pero digo, ¿qué quiero decir? No, digo, entonces cuando, para aprender a usar el multifocal después me dolía la cervical, el cogote. Y yo digo, ¿qué tiene que ver los ojos con el cogote?
Y era porque, claro, porque el medio barre muy poco, entonces leía así. Bueno, hasta que el oculista me dice, no, mire, padre, usted tiene que aprender a mover los ojos nomás, no todo el cogote. A ver, ¿qué quiero decir? Me parece que con humildad tenemos que asumir que una época a la que nos cuesta enfocar genera agobios y no es tan fácil ver cómo se responde. Uno con humildad, digo, entonces en ese sentido, quienes tenemos responsabilidades con humildad, tenemos que decir que en toda esta tarea de inclusión, los chicos tienen un pequeño problema, nosotros. digamos que más que pequeño problema es un gran problema, ¿no es cierto? Porque digamos, esta época ha generado precisamente, yo lo suelo tipificar como más crisis de pastores que de ovejas. ¿No? Digo, a veces, cuando vos ves una mamá haciendo un ingente esfuerzo por meterse dentro del pantalón de la hija, digamos, así te voy a decir, para disfrazarse de hija. Entonces debo decir, el único problema que tiene la hija, ¿cuál es? Exactamente, ¿visto? Ahí está la madre, vos le sacás a la madre, la chica sola de anda de 10, con la madre tiene un problema. Entonces digo, plantear políticas de inclusión, que tiene que ver, digo, con lo que puede ser los marcos, digo, vuelvo a decir, normativos, como señalaba Juan recién, estrategias didácticas, pedagógicas, cambios curriculares, digo, está bien, pero también está bien pensar esto otro, ¿no? Que los muchachos y los chicos se incluyan también desde una actitud del mundo adulto que quiere acogerlos y quiere recibirlos. Y por eso necesita comprenderlos. Y humildemente tenemos que decir que nos cuesta esto. No, uno no lo dice no descalificadoramente, ¿se entiende? ¿No es cierto? Es decir, es una época que ha ido arrasando nuestras certezas y que nos sentimos a veces minusválidos, ¿no? Y nos sentimos agobiados. A mí me dolía la cervical, el no poder enfocar la época nos genera estos agobios y a veces esto, como digo humildemente, no saber qué hacer y vamos probando, vamos intentando, ¿no? Vamos con intuiciones, yo pongo un ejemplo muy simple. Yo cuando recién me ordené de cura, yo miraba, digo, que quería trabajar con los jóvenes, no tenía ni idea. Entonces, ¿qué hago yo? Miro al cura párroco del lado, que era bastante hábil para eso. Me fui un día, charlé con él, más o menos copié lo que él hacía, vine, transferí a mi parroquia y no digo que pasa.